Porque si no hacías lo que él quería, eras mal mirado, inclusive te despedían. Canción del minero. Nos dieron trabajo, efectivamente, pero también nosotros nos dimos nuestro sudor. Pues estas viviendas eran todas de la empresa. Yo vivía pues con mis padres y otros 7 hermanos. Éramos 8. Aquí no había una casa libre, ni siquiera un cubil. Fueron años muy difíciles, hombre. La única carrera que podíamos sacar nosotros en la mina es salir de ella con vida. Bajo todo para quién, nada para mí. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero soy. Canción del minero. Recuerdo que varios obreros, por desgracia, subían con toda la ilusión a buscar el pan de sus hijos, de su familia, y había que sacarles, porque el trabajo era tan duro y penoso que quedaban sepultados en una explosión de grisú o cosa parecida. Otros en un hundimiento. Yo entré a trabajar el 2 de febrero de 1938. Todo era a pica. Los barrenistas tenían que, con una maza y un punterola, hacer los agujeros para la explosión, porque iban en la galería general, la llevaban por entre medio de las capas. Empezaban a explotar por la parte de arriba, decían que era para desangrar mejor el grisú. Y claro, el relleno después lo tenían que poner sobre tableros que ponían para sostenimiento de ello, porque al picar quedaba mucho descubierto y si quedaba un poco de más, peligraba el hundimiento. Aquí solíamos entrar a las 8 de la mañana. Había muchos turnos, pero el turno, digamos, oficial o de más personal dentro era de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los 28 años y pico que estuve trabajando, pues fue aquí en Vallejo, en el pueblo de San Rafael. Ahí quemé mi vida. Yo entré aquí a trabajar en el 1953, hasta el 69 que cerraron. Pues estas viviendas eran todas de la empresa y tenían pues varios modelos que, aunque se asimila a la estructura, pero unas tenían 3 habitaciones y las había también de 5. Y casi pues
iba por categorías o por cualquier cosa, según tendría la categoría en la empresa, pues, por ejemplo, los facultativos, el capataz y todos esos así, pues tenían las viviendas pues mejores prácticamente que la clase obrera. Nosotros ya lo sabíamos, que cuando entrábamos a la mina, pues la única carrera que podíamos sacar nosotros en la mina es salir de ella con vida y coger una enfermedad. Eso lo sabíamos. Yo en el año 75 ya me dieron el 2.º grado de silicosis y eso es con suerte. Porque antes, ¿cuántos han quedado por el camino? Mi padre, por ejemplo, con 59 años, y como mi padre muchos, ya pues a los 59 años, 50, 52, pues ya morían, pero reventados de la silicosis. Es un pueblo diseñado para que vivan todos los trabajadores de las minas, desde el obrero, desde el picador hasta los ingenieros. Todos van a convivir en un mismo espacio social. Aquí se tenía teléfono, no le había ningún sitio, y aquí había luz, que tampoco la había en ningún pueblo de alrededor. En ese plan se estaba aquí muy bien, muy bien. Teníamos también, pues dentro de eso, pues teníamos una lechería, teníamos, ya te os digo, el economato, teníamos farmacia, teníamos muchas cosas que no había en otros sitios. Y luego el cine, pues fue maravilloso. Igual el primer cine que hay en Palencia puede ser de 1911 y es el principal, que está en la capital, pero ahí no era, lo que se proyectaba no era solamente cine, sino que era una de las proyecciones secundarias que se hacían. Había teatro, había variedades. En Vallejo se hace la primera sala expresamente para proyectar cine. La construcción del cine puede estar pensada desde 1910, que pueden estar los planos hechos. Estamos completamente seguros de que en 1912 ya se compra una máquina de proyección. Lo podemos saber porque había un periódico local en Barruelo que se hace cargo de la noticia de que en Vallejo se había comprado un piano y se había comprado la máquina para proyectar. Era mudo, salían letras y todos a leer las letras. Y eran 15 céntimos los bancos. 1 real las butacas y 2 reales preferencia, que era para los jefes, para la gente que mandaba en el pueblo, y además vivía allí muy cerca, y cuando estaba mala me ponían en una cama allí atrás, abrían la ventana y a ver a la gente que iba al cine. Cuando ya estaban todos los jefes es cuando empezaba la película. ¿Cómo es posible que en un pequeño pueblo que entonces podía contar unos 400 habitantes se estuviese construyendo un cine en el que cogiesen 400 o más? Hay que entender un poco cómo es la época de las industrias a principios del siglo, cuando todavía apenas hay seguridad social, y el propio patrono se encarga de que los obreros tengan toda la serie de ventajas, coman bien, tengan vivienda, y sobre todo en la zona de minas, porque el minero es un trabajador especializado. Para ser un buen picador y en minas tan difíciles como la del Valle de Santullán se requerían muchos años de experiencia. Trabajé 28, casi 29 años y en ocasiones todavía no había aprendido el oficio, porque cada tramo que venía tenías que trabajar distintamente, ¿me entiendes? Cuando iba todo bien, pues como Dios, venga, paso ligero. Pero cuando iba mal, la cosa era peor. Ya había noches pues que casi no dormía. Tenían que potenciar que la gente se quedase, que aprendiese y que tuviese una serie de ventajas para que no se fuesen a trabajar a otros sitios. Dentro del sindicalismo amarillo,
cuyo principal patrono en España es el Marqués de Comillas, la idea era controlar no solamente al obrero dentro de la fábrica, sino también fuera de la fábrica. Para eso le tenían que dar todas las ventajas y tenían que dar una serie de servicios sociales: economato, farmacia, hospital. Y también era importante dentro de ese control del obrero fuera de la fábrica, controlar los momentos de ocio y elegir el ocio que querían para ese obrero. Uno de esos momentos de ocio, y que estaba entonces en pleno auge y expansión, era el cine. El Marqués de Comillas, que además tenía casi toda su economía y la casa madre en Cataluña el cine se desarrolla mucho antes que en Madrid. Él conocía muy bien el cine, entonces no es raro que cuando hace una colonia obrera levanta viviendas, levanta economato, levanta todo al pie de las minas de carbón que tiene en Vallejo, levante también un cine. Después de la guerra ya ha sido todo, ya le transformaron el cine y ya Gallinero era para los niños y abajo estábamos todos en butacas. El cine se cierra en 1941. En 1944 varios particulares pidieron permiso a la empresa a ver si se lo dejaban abrir. Se reestructuró un poco el cine, se le dio la fachada actual, se le dio el nuevo nombre, el nombre de Cine Ideal, que es con el que todavía se ve en la fachada. La primera película pues, que echaron aquí fue Santander, la ciudad en llamas. Allí no te movías, atento a la pantalla, como si, como diciendo, pero es posible, pero ¿cómo se mueve eso y cómo hacen eso? Pero si es que hablan, si es que se mueven, si es que todo el mecanismo que están llevando, toda la manera de accionar, sí, era una sensación que lo llegas a pensar y no tienes casi palabras de una explicación exacta. Te daba una ilusión el ir al cine, pues muy grande. El cine se llenaba y había 2 sesiones, sábados y domingos. A diario, pocas veces había cine. Tenía que procurar venir pronto porque se agotaban las entradas. Y había una señora que al descanso tenía un cesto allí con naranjas y vendía naranjas. Bajo todo para quién, nada para... Yo era el encargado de bajar y subir las películas y después embobinarlas, probarlas el día antes de que se iban a proyectar la película, para probarlas para que estaría activa para el día siguiente, porque se probaba el día antes la duración que tenía, con su descanso, con su parte, porque había películas muy largas que igual te hacían 3 y 4 bobinas, y entonces tenías que calcular, cada bobina no dabas nada, solo dabas, además, para que la gente no se pondría en pie ni nada, pues dabas la mitad de las luces de la sala, por ejemplo. Entonces, cuando partíamos nosotros para dar el descanso ya, que era mitad de película, entonces sí, ya prendías todas las luces de la sala. Cuando las estaba proyectando, abría la ventanita esa por detrás, para los que no tenían esa entrada, podrían entrar por la ventana al Gallinero. Los domingos ya sabíamos la película que echaban a la otra semana. Pues ya estábamos todos pendientes. ¿Será buena o será mala? A la salida de misa se mandaban unos afiches, unos folletitos anunciando las películas. Y cogía yo, la víspera ya me les tenía yo preparados para el día siguiente, que era domingo, pues repartirles a la gente
para que sabrían qué película se iba a proyectar. Pues las películas que más me gustaban, las que echaban, se puede decir, eran americanas. Estas de convoys y todo esto, eran las únicas. Las películas digamos, de amor y cosas de esas, casi no vi ninguna. Todas eran estas de vaqueros y, en fin, que eran de emoción, ¿eh? Eran de emoción. Aquí los dramas y del oeste. Los dramas era la gente, te lo cogían, ahora las del oeste a tope, se terminaban las butacas, ¿eh? Hombre, a mí me gustaban más del oeste, y me gustaban también aquellas, por ejemplo, de romanas y eso, todo eso de la historia de todo aquello, y esas eran las más bonitas. La Quimera del Oro, de unas carcajadas que te dabas. El 15 de mayo de 1969 cerraron las minas. Comunicaron que cerraron las minas. Pues cuando cerraron las minas, aunque prácticamente, bueno, pues casi la desorganización era completa ya, porque el miedo, la incertidumbre, y todo eso que tenías que marchar, ya cada uno tiraba para un lado, ¿sabes? Ya sabiendo que esto era igual que nos reuniéramos, que no, que reivindicáramos que no, esto estaba muerto. Y entonces ya, pues prácticamente no hubo nada de nada, sino cada uno coger su maleta y tener que largarse a donde pudo. Pues marchó pues el 95%. Aquí quedaron, por ejemplo, 4 pensionistas, 2 jubilados ya por la silicosis y 30 viudas. No quedaron más. ¿Quién iba a quedar aquí sin un puesto de trabajo? El cine se cerró a raíz de cuando se cerró la empresa, ¿entiendes? Porque ya se empezó a migrar. Al no venir la gente, pues no era productivo, ¿no? Ya no, ¿entiendes? Y a raíz de eso se dejaron de pedir películas y dejar el cine. Y este pueblo pues llegó a tener, yo creo que en los 2000 no tuvo, pero allá sobre los 1900 o algo así, sí. Aquí no había una casa libre, ni siquiera un cubil. Y esto quedó, pues ahora como ha quedado, como en principio en un desierto. Aquí quedamos 4 calamidades y se acabó.